Bien, vamos nosotros a leer en esta mañana en el libro de Isaías, en el capítulo 40. Vamos a leer a partir del verso 2, pero nos vamos a enfocar específicamente a partir del verso 3. Dice el verso 2 de Isaías 40. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo de servicio duro es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que ha recibido de la mano de Jehová el doble por todos sus pecados. El nacimiento de Jesús anuncia un tiempo de cumplimiento. Es un tiempo donde nuestros pecados son perdonados y dejamos que Él habite en nuestro corazón y nazca en nuestro interior. Que ha recibido el doble por todos sus pecados, porque mayor es la gracia que hemos recibido en Jesús. Y aquí viene una palabra profética que es a la que nos vamos a referir hoy. Una palabra que fue declarada 500 años, más de 500 años antes de que ocurriera. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Preparad el camino, preparad el camino. Nosotros en este tiempo estamos celebrando el anticipo de lo que es la Navidad. Y Dios quiere que nosotros le preparemos el camino, que enderecemos calzada en la soledad. Enderezar calzada significa que todos nuestros planes, propósitos, debemos encaminarlos en la misma dirección hacia nuestro Dios. Enderezar calzada, lo que está torcido en nuestras vidas, de lo que nosotros estamos fallando, tenemos que enderezarlo. Tenemos que ponerlo en el orden divino. Y dice el verso 4 del capítulo 40 de Isaías: todo valle sea alzado y rebájese todo monte y collado, y lo escabroso se vuelva llano, y las brechas planicie, y se manifestará la gloria del Señor, de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Toda lengua confesará que Jesús es Dios, y toda carne lo verá. Una palabra que fue establecida y que se cumplió en Jesús y que se cumplirá aún cuando Él venga en su segunda venida. Todo ojo le verá, porque el camino ha sido preparado para nuestra salvación. Y cuando nosotros recibamos en la segunda venida a Jesucristo en su trono de gloria, entonces todos los que hayamos muerto en Él resplandeceremos y viviremos a perpetua eternidad. Pero ¿cuándo se cumplió esa palabra específicamente? Bueno, pues la misma palabra de Dios, la misma Biblia lo dice. En el Evangelio de Juan, en este Juan el Evangelista, está descrita la palabra declarada por Juan, el que bautizó a Jesús. Y dice a partir del verso 29 del capítulo 1 de Juan: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, está haciendo referencia a Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos al verso 33 al 32. Dice: entonces Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Se cumplió la palabra: preparen camino al Señor. Voz que clama en el desierto. Juan se fue al desierto a predicar arrepentimiento y perdón de pecados. Pero él no era el Hijo de Dios. Él no era el Dios que había de venir. Él no era el Cristo. Y él mismo lo declaró en la palabra.
Al día siguiente, dice el verso 35, otra vez estaba allí Juan y dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba por allí, dijo: he ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios, Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos al verso 41. Dice el verso 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, estamos hablando de Andrés, que había seguido a Jesús, y le dijo, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías. El pueblo de Israel estaba esperando lo que había sido declarado por medio de los profetas en tiempos antiguos. Y llegó el tiempo del cumplimiento. Voz que clama en el desierto, Juan. Pero Juan dijo, no soy yo el que ha de venir. Hay uno más grande que yo, que viene después de mí. A ese entonces ustedes deben escuchar. Lo que yo sí sé es que a mí el que me dijo que saliera a bautizar, me dijo sobre el que descienda el Espíritu y se pose sobre él, sobre ese que descanse el Espíritu Santo, ese es el que ha de venir. Y yo lo vi, dijo él, que descendió como paloma sobre él. Y dice en Mateo capítulo 4, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto mi complacencia. Cuando Juan fue a bautizar a Jesús en el agua, los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre Jesús. Y entonces dice Juan, y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo lo he visto y he dado testimonio. Jesús no es un cuento ni una fábula. Jesús nació en un lugar histórico, en Belén de Judá. Jesús vivió durante un tiempo aquí en la tierra. Jesús estuvo entre los suyos durante 3 años. Jesús murió en una cruz, pero ese mismo Jesús resucitó al morir. Ese mismo Jesús resucitó al morir. Y eso es lo que nosotros celebramos en este tiempo. Santa Claus no es Navidad. Eso es un engaño del mundo. No participemos en las cosas del mundo. No tenemos nosotros que celebrar ningún Santa Claus. No es Santa Claus el motivo de la Navidad. No es Santa Claus. Es un artificio para que nosotros no tengamos la mirada puesta en el que realmente tiene que nacer en nosotros, que es el Hijo de Dios. Ese es el que tiene que estar en nuestro corazón. Y la alegría de este tiempo sería vana si nosotros estamos celebrando en base a historias y fábulas humanas, en creaciones de hombre, como lo es Santa Claus. Jesucristo no es un invento. Jesucristo es una realidad. Los que lo vieron dan testimonio de él. Los que vivieron con él dan testimonio de él. Los que estuvieron con él después de él haber resucitado, no solamente daban testimonio de que él había estado resucitado, vivo entre ellos, sino que además de eso dieron testimonio de que el mismo Espíritu descendió sobre ellos y con denuedo, con osadía, todos estuvieron dispuestos a entregar su vida por completo. Y no es porque eran fanáticos, es porque ellos estuvieron convencidos de la verdad. Ellos pudieron palpar como lo hizo Tomás, pudieron palpar con sus propias manos y creer en que lo que estaban viendo no era un sueño, sino era una realidad. Jesús había resucitado al morir. Él había vuelto a la vida y estaba entre los suyos, comía con ellos, se movía con ellos, pero no estaba ya sujeto al espacio y al tiempo. Ya él estaba por encima del tiempo.
Ya Él estaba por encima del espacio y por eso Él podía moverse en su cuerpo de gloria y podía traspasar aún las paredes y entrar en un lugar donde estaban encerrados los discípulos por temor a que fueran perseguidos por el imperio romano. Ese Jesús aún vive. Ese Jesús aún vive. Ese Jesús nos ofreció vida eterna para que nosotros hoy podamos descansar en Él, para que nosotros hoy podamos proclamar que nuestra vida tiene un destino final y que ese destino final no es la muerte, que el destino final nuestro por la fe en Jesús es vida eterna en Él. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¡Qué lindo es nuestro Dios! ¡Qué lindo es el Señor! ¿Y cómo vamos nosotros a preparar el camino? ¿Cómo vamos a preparar el camino para que el Señor pueda tomar su lugar? Dice que hay que aplanar todo lo que esté alzado. Quiere decir que ¿cuáles son esas cosas que en tu vida tú reconoces en este tiempo que tú tienes que eliminar, que tú tienes que borrar, que tienes que derribar? ¿Cuáles son las cosas en las que tú debes vencer porque estás siendo atacado en este tiempo? ¿Cuál es? ¿El temor, la vergüenza? ¿Cuál es el fracaso, el pensamiento de derrota? ¿Qué es lo que a ti te está atacando en este tiempo? Tienes que aplanar todo. ¿Para qué? Para poder llegar a que tu mirada esté puesta sobre Jesús y que esos montes, esos collados, esas colinas no sean un impedimento para tú ver el destino final que Dios tiene reservado para ti. Porque ese destino final es vida en Él. Es vida en Jesús. Es vida en Jesús. Y en este tiempo nosotros debemos proclamar a los cuatro vientos que Jesús nace en el corazón de todo aquel que le recibe, pero que Él vino a la tierra como un niño, vivió como un hombre, murió, pero resucitó al morir. Y esa es la noticia que a nosotros nos da alegría. No es la noticia de que ha nacido un personaje grande, de que ha nacido alguien que merece ser reconocido, de que alguien ha venido a la tierra y que va a representar para nosotros gran influencia. No, es que Él vino a traer un cambio radical para el hombre. Él vino a traer esperanza en medio de la desesperanza. Jesús vino a traer gozo en medio de la tristeza y la angustia. Él vino a darnos a nosotros fe en medio del miedo y del temor. Ese es el que nace, Jesús. Ese es el que nace. ¿Y cómo vamos nosotros a permitir que Él nazca? El mismo Juan dijo de esta manera: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. Yo digo que ese es el versículo por excelencia para dejar que Dios comience a hacer la obra en nosotros. Juan 3:30. Es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Porque a Juan le estaban diciendo que, mira, ese que tú bautizaste, ese tiene su gente y está predicando, te está haciendo competencia. Ese está bautizando igual que como tú lo estabas haciendo. Siempre el enemigo te trae a ti, cuando Dios está usando a alguien, siempre te trae algo para que a ti te dé envidia o para que te levante en contra de aquel que está siendo usado por Él, por Dios. El que está siendo usado por Dios. Y mire,
que siendo Jesús el Hijo de Dios, el mismo enemigo utiliza a esos que estaban alrededor de Juan. Fíjense, lo voy a leer completo, ese capítulo 3, a partir del verso 22. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y pasó allí algún tiempo con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había muchas aguas, y acudían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Hubo pues una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, mira, este está bautizando y todos vienen a él. Wow, abra sus ojos, no permita que personas que vengan con chisme a su vida, con cuentos, de personas, para traerle a usted críticas, murmuración de otros, no permita ser usado por el enemigo para usted extender esa crítica, ese chisme. No lo permita en su vida. Si usted realmente quiere que Jesucristo nazca en su corazón, tiene que cortar de raíz el chisme en su vida. Tiene que declarar palabras que sean de bendición. Tiene que tener un lenguaje que responda al orden divino, porque de lo que habla la boca es lo que hay en el corazón. Lo que usted tiene en el corazón, eso es lo que usted habla con su boca. Y dice después, respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ese enviado delante de él que fue profetizado por Isaías, ese enviado delante de él era Juan. Y él no cayó en el gancho que le pusieron sus seguidores, no cayó en él, porque él dijo, un hombre no puede recibir nada si no le ha dado del cielo. Ustedes me son testigos. El que tiene a la novia, dice el verso 29, es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y le oye, se alegra mucho por la voz del novio. Así pues, este gozo mío se ha completado. Ya yo ejecuté la obra. Después de eso, él fue encarcelado, decapitado, porque siempre nosotros pensamos que todos van a subir como Enoc o como Elías, que van a subir en un carro de fuego al cielo. Todos nosotros vamos a subir como en un carro de fuego al cielo. Lo importante es subir al cielo. Eso es lo que importa, es subir al cielo, no quedarse en la tierra, ni ir tampoco al fuego eterno. Eso es algo fuerte. Si usted ha pasado por situaciones difíciles, imagínese que la desesperación que usted haya podido tener en noches de angustia por alguna enfermedad o por algo que le esté preocupando, que eso se mantenga por toda la eternidad en nuestra vida. Eso es algo que nosotros debemos pensarlo. Nosotros debemos pensar lo que es el fuego eterno, lo que es el lago de fuego y azufre, lo que es nosotros padecer siempre, padecer por siempre frente a la gran oportunidad de estar gozosos por siempre. Qué gran diferencia, qué gran diferencia. Si usted cree que al terminar su vida todo se acabó, que con la muerte todo termina, yo le traigo hoy una buena noticia. Con la muerte no todo termina. Para los que creen en Jesús, hay vida nueva en Él. Hay vida nueva en Él. Hay un resplandor de la misma gloria de Dios que se va a manifestar en nosotros cuando Cristo sea exaltado en su trono de gloria en su segunda venida, y nosotros nos iremos juntamente con Él, y el tiempo del fin se acerca, porque estamos viendo esas señales. El tiempo del fin está cerca
El reino de Dios se ha acercado a la tierra porque el tiempo del fin está cerca y las señales nosotros las estamos viendo. ¿Cómo vamos nosotros a recibir la verdadera Navidad que es Cristo en nosotros? La vamos a recibir disminuyendo para que Él crezca. Así le vamos a preparar el camino. Vamos nosotros a disminuir nosotros y permitir que Él nos llene. Vamos a vaciarnos por completo de nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros placeres propios de este tiempo y vamos a dejar que Él venga a nuestros corazones. Vamos a descansar en Él. Vamos a entregarle todas nuestras ansiedades y preocupaciones porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a pensar en el regocijo que tenemos que tener porque la salvación ha llegado a nuestras vidas. En eso es que nosotros tenemos que pensar, en lo bueno, en lo justo, en lo amable, en lo que tiene virtud, en lo de buen nombre. En todas esas cosas es que nosotros debemos pensar para que la paz de Dios guarde nuestros corazones, llene nuestros pensamientos, guarde nuestros pensamientos para que proteja nuestro corazón. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y te hago una pregunta en esta mañana. ¿Crees tú en el Hijo? ¿Crees tú en el Hijo? Si crees en el Hijo, tienes vida eterna. Pero si has rehusado creer en Él, no verás la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre Él. La ira de Dios permanece sobre aquel que no ha recibido a Jesucristo. Y la ira de Dios significa que vamos a ser condenados por no haber recibido al Hijo de Dios, a Jesucristo. Vamos a ponernos de pies. Vamos a presentarle al Señor todo nuestro ser. Vamos a dejar que Él nazca en nuestro interior. Vamos a prepararle el camino. ¿Cómo vamos a prepararle el camino? Vamos a disminuir para que Él crezca. Vamos a dejar que Él haga la obra en nosotros. Vamos a permitir que Él venga y llene todo nuestro ser. Vamos a abrirle nuestros corazones.